Buenas noches. Buenas noches también a los señores ponentes. El motivo que nos reúne hoy es: ¿Dios existe o no existe? Este debate, esta confrontación, este problema, podemos decir que es casi tan antiguo como la filosofía, pero no más antiguo que esta. No existe pues un paradigma único del pensar de los pueblos, y a título pues de Benjamin Farrington y otros investigadores se podría decir también que el filosofar nace con el cuestionamiento de las explicaciones simples de la naturaleza. Este problema se rejuvenece cada cierto tiempo gracias a las nuevas indagaciones de la ciencia y los aportes de los hombres que la hacen. Es así que en los últimos tiempos este debate se ha estado centrando en el campo de la ontología. Para esta ocasión tenemos como ponentes al joven teísta Dante Urbina, quien a sus 22 años es economista y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, habiendo ocupado siempre el primer lugar de su promoción. Tiene formación autodidacta en filosofía y teología, habiendo escrito ya la obra inédita ¿Dios existe?, el libro que todo creyente deberá y todo ateo temerá leer. Es autor de los blogs El hereje ortodoxo en español y de Catholic Philosopher y de Heretical Economist en inglés, todos ampliamente difundidos. Tiene publicaciones en revistas universitarias y videos sobre temas especializados en YouTube. Y por el lado ateo está Luis Arbaiza, quien es nacido en Lima en 1973, es biólogo titulado con mención en genética por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente se encuentra cursando la maestría de filosofía con mención en epistemología en la misma universidad. Ha escrito el libro Tecnetos, Los últimos días del universo, una novela de tipo ensayo. Es también conferencista en diversas universidades e instituciones. Dicta cátedra en la Facultad de Medicina de San Fernando, de la San Marcos, y gestiona el blog luisarbaizaescalante.blogspot.com, donde escribe sobre temas de ciencia y filosofía. A continuación voy a pasar a explicar cuáles son las reglas pues, del debate. Cada ponente tendrá una intervención inicial de 20 minutos, la cual estará seguida por una réplica con tiempo de 8 minutos por cada uno, así como una refutación. Luego de eso se pasará a las preguntas del público, que durará alrededor de 20 o 25 minutos. Dicho esto, doy el pase a aquel que fue el que salió ganador del sorteo que hicimos hace un momento, quien es Dante Urbina. Muy buenas noches. Me siento sumamente honrado y feliz de estar aquí debatiendo el tema más importante de todos los temas, la existencia de Dios. Por lo que a mí respecta, y como ya dijo nuestro moderador, yo voy a defender la posición teísta, es decir, la posición que afirma que Dios sí existe. Pues bien, antes de empezar con mi argumentación, quisiera hacer dos precisiones. La primera se refiere al tema del prejuicio. Al venir todos ustedes a este debate, en cierto modo toman el lugar de jueces. Ustedes van a escuchar el caso que va a presentar el señor Arbaiza y el caso que va a presentar mi persona, y a partir de ahí, bajo el parámetro de la racionalidad, buscarán juzgar cuál es la postura más coherente, más consistente, ¿no?, la que más razonablemente se puede creer. En ese sentido, dada su labor como jueces, una cosa a la cual yo los llamaría es a reflexionar sobre el tema del prejuicio. Prejuicio etimológicamente quiere decir juicio previo. Muchos de nosotros tenemos prejuicios, ya hemos juzgado previamente a alguno de los dos bandos. Sin embargo, ¿podremos hacer realmente un juicio racional sobre el teísmo y el ateísmo si desde ya hemos prejuzgado a una de las posturas como necesariamente falsa o absurda? Entonces yo los quiero invitar a un reto, al reto intelectual de abrirse a la posibilidad de considerar desde la racionalidad tanto el teísmo como el ateísmo como posiciones que deben argumentarse.
En ese sentido, hay que anotar también que el prejuicio muchas veces lleva a la discriminación, y también en los planos intelectuales. El prejuicio lleva a la discriminación porque se piensa que el otro es malo o es menos o cosas de ese tipo. Y en especial hay prejuicio en el lado intelectual para con los teístas. Se piensa que los teístas necesariamente son ignorantes, dogmáticos y simplistas. Espero esta noche romper con ese prejuicio. La segunda precisión que quiero hacer es con respecto a la naturaleza y alcances de las demostraciones que de la existencia de Dios voy a presentar. En primer lugar, diré que se tratarán de argumentos razonables que pueden convencer razonablemente a las personas razonables. Si hay alguien que está irracionalmente obstinado en rechazar el teísmo, no puedo hacer nada. Yo puedo utilizar la racionalidad y nada más que eso. Depende de la voluntad de cada uno evaluar las posturas racionales. Citando a San Agustín en este sentido, yo diría, para quien quiera creer, tengo 1000 argumentos. Para quien no quiera creer, no tengo ninguno. Entonces, lo que se requiere es una cierta apertura intelectual y una apertura del conjunto de la persona ante estos temas. Pues bien, también en ese sentido quisiera notar que las demostraciones que de la existencia de Dios voy a presentar aquí son demostraciones ante todo filosóficas. La ciencia no puede probar ni refutar por sí misma la existencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios no es un objeto o cosa particular al alcance de telescopios o microscopios. Por tanto, lo que hay que hacer es tomar el tema en general, a nivel filosófico. ¿Significa esto que no vamos a tocar argumentos científicos o que las demostraciones van a estar en contra de la ciencia? No. De hecho, en mi discurso de apertura, en este discurso voy a utilizar argumentos científicos y citar algunas evidencias. Sin embargo, el tema de la existencia de Dios no se reduce a ello. Porque si el tema de la existencia de Dios pudiera ser probado o refutado por la sola ciencia, en vez de que yo y el señor Arbaiz estemos aquí en una facultad de letras y ciencias humanas debatiendo el tema, deberíamos llevarlos al laboratorio de la facultad de física, de química o de biología, hacer un experimento frente a todos ustedes y resolver la cuestión. Sabemos que hay algo incoherente en esa metodología, ¿no?, para proceder. Ok. Entonces, voy a pasar a mis argumentos. De los muchos argumentos que existen para la existencia de Dios, yo en esta exposición me voy a centrar en 3. Y con estos 3 voy a sustentar mi postura. Bien, pasamos al primero. Mi primer argumento para demostrar la existencia de Dios es el argumento de la contingencia. Podemos definir a los seres como todo aquello que existe. Todo aquello que existe son los seres. Ahora bien, hay dos posibilidades. Que los seres existan en virtud de sí mismos, por su propia naturaleza, sin necesidad de algún otro ser para existir, o que dependan de otros para existir. No hay una tercera posibilidad. O bien existes por ti mismo, o bien dependiendo de otro. A los seres que dependen de otros seres para existir, les llamamos seres contingentes. En cambio, a aquellos seres que no requieren de otros para existir, sino que existen únicamente y primariamente por sí mismos, les llamamos seres subsistentes. Dadas estas definiciones, lo que tenemos que analizar es los hechos de nuestra experiencia. Así que comienzo con el argumento. Premisa 1. Es evidente que existen los seres contingentes, es decir, seres que dependen de otros para existir. Pensemos en el concepto y apliquémoslo a nuestra experiencia. Nosotros mismos somos seres contingentes. No podríamos existir si no hubiera agua, si no hubiera ciertas condiciones cosmológicas para que se dé nuestra existencia. No podríamos existir sin aire. No podríamos existir si nuestros padres no se hubieran conocido. Entonces, viéndonos, nos damos cuenta de que no existimos en virtud de nuestra propia naturaleza. Somos seres que requieren de otros seres para existir. 2. Pero si todos los seres fuesen contingentes, ninguno podría existir. Porque cada uno dependería de otro, que a su vez depende de otro, y así sucesivamente, sin hallar nunca una causa sobre la cual sustentar su existencia. Quisiera explicarles esto con un ejemplo que ponía el filósofo Gottfried Leibniz. Él decía, imagínate que te encuentras un libro, y que ese libro es la copia de otro libro. Digamos que en la página final del libro diga, soy copia de otro libro. Entonces, ese libro no tiene existencia por sí mismo, depende de la existencia de un libro precedente del cual es copia. Imagínate que tú encuentras ese segundo libro,
Y el segundo libro dice lo mismo, soy contingente, es decir, todo lo que está escrito aquí es copia de otro libro o proviene de otro libro. Entonces, para explicar la razón de ser de ese segundo libro, tendría que ir a un tercero. Sin embargo, ¿qué pasaría si todos los seres fueran contingentes? Que el tercero también estaría en esa situación, y estaría referido a un cuarto libro, y este cuarto libro a un quinto libro, y a un sexto libro, y así hasta el infinito. Si hubieran en realidad infinitos libros, cada uno refiriéndose al otro, al otro, al otro, para que recién pueda existir un libro escrito, tendría que pasar un proceso infinito de transferencia de la escritura, lo cual es absurdo. Un infinito terminado es un absurdo intrínseco, es un infinito finito. ¿Por qué digo esto? Piensen, imaginen que yo les hubiera dicho, antes de venir a esta conferencia, he cruzado una carrera de obstáculos con infinitos obstáculos. La proposición sería falsa, si tuviera infinitos obstáculos no estaría aquí, no hubiera terminado la carrera. Ahora, incluso si aceptas la posibilidad de cadena infinita, eso no llega a explicar la escritura de los libros. ¿Por qué razón? Porque los libros no se escriben a sí mismos. En última instancia vas a tener que llegar ¿a qué? A un autor. Un autor que no dependa de un libro previo, sino que es el principio a partir del cual se escribieron los libros. O se escribió el primer libro, en virtud del cual se sacaron las otras copias. En ese sentido, nos vamos a la premisa 3, la cual postula, por tanto, es forzoso que exista un ser subsistente. O sea, si los seres contingentes dependen de otros para existir, y es lo que percibimos en nuestra experiencia, para que existan requieren de un fundamento primario del ser, lo que he llamado el ser subsistente. Este ser subsistente se corresponde con Dios. Evidentemente, un ser que exista por sí mismo, que sea el principio de la existencia de todos los demás seres, que no requiera de ningún otro para existir y que tenga en sí la plenitud del ser, es lo que en el teísmo clásico siempre se ha definido como Dios. Por lo tanto, Dios existe. En ese sentido, dado que he presentado este primer argumento, quiero lanzar un reto al señor Arbaiza. El reto es el siguiente. Yo he dicho en esta demostración que Dios es el ser subsistente, aquel que existe por sí mismo sin necesidad de otro y que fundamenta el conjunto de los seres. Ahora bien, reto al señor Arbaiza a que me diga con qué rellena él la categoría de ser subsistente. ¿Qué es para el señor Arbaiza el ser subsistente, el fundamento del ser? Una vez dado este reto, paso a mi segundo argumento. Mi segundo argumento se llama el argumento cosmológico. Bien, primera premisa. Todo lo que comienza a existir tiene causa. La prueba de esta premisa viene desde el análisis filosófico del principio que de la nada, nada sale. Si tú ves que algún ente particular o un ser comienza a existir, si de la nada nada sale, este ser tuvo que ser producto de una causa antecedente. De alguna forma tendría que ser esta causa, pero tiene que ser producto de una causa. Porque si no, si comienza a existir y no es producto de ninguna causa antecedente, habría que afirmar que salió de la nada y por nada, lo cual es tremendamente absurdo e implausible. Entonces, eso nos lleva a la premisa 2. La premisa 2 del argumento cosmológico es: el universo comenzó a existir. Voy a dar una evidencia científica y una evidencia filosófica sobre esta premisa. Comencemos con la filosófica. Si el universo ha existido siempre, dado que la dimensión temporal es una dimensión del universo, tendremos que hablar de un tiempo infinito. O si quieren olvidarse de los problemas de tiempo, pueden hablar de un conjunto infinito de eventos, porque el universo había existido siempre. Ahora bien, estamos en el presente. Si estamos en el presente es porque el conjunto de eventos pasados ya no son. Pero si el conjunto de eventos pasados fuera infinito, para estar en el presente tendría que haber pasado un infinito finito. Sería una autocontradicción. Entonces, el hecho de que estemos en un punto específico, que es el presente de un conjunto de eventos, implica que el tiempo tuvo un comienzo absoluto. Pero también hay evidencia científica del inicio del universo. La evidencia científica puede hallarse de varias formas. Una de ellas es el análisis de la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica plantea que el universo tiende hacia el desorden y que tiende hacia un estado de máximo desorden o máxima entropía que se conoce como equilibrio térmico o equilibrio termodinámico. Ahora bien, si el universo ha existido siempre, si el universo es eterno, ya habríamos llegado al equilibrio termodinámico. Ya habría pasado todo el tiempo necesario para que se llegue al equilibrio termodinámico.
pero ahorita estamos sentados en esta conferencia, somos formas de materia unificada, hay energía que está fluyendo, que todavía se va a transformar. Es evidente entonces que no hemos llegado a tal cosa como la muerte térmica o el equilibrio térmico. Conclusión, como decía el astrofísico Paul Davies, el universo no puede ser eterno, tuvo un principio. Entonces, en mi primera premisa dije, todo lo que comienza a existir tiene causa, y mi segunda premisa planteó, el universo comenzó a existir, de lo cual se deduce lógicamente tres, que el universo tiene una causa. Ahora debemos analizar cuál sería la causa del universo. Aquí podemos apelar al análisis filosófico de un teorema científico, el teorema de singularidad espacio-temporal Hawking-Perons. El teorema de singularidad espacio-temporal nos dice que el conjunto de la materia y la energía vinieron a la existencia junto con el tiempo y el espacio mismos. Entonces, luego de la singularidad del Big Bang está todo el conjunto de tiempo y espacio. Ahora, si el conjunto del tiempo y el espacio tuvieron una causa, si la totalidad del tiempo y el espacio tuvieron una causa, esta causa debería ser atemporal y aespacial. Entonces, debemos tener un ente precedente a nivel ontológico que sea la causa del universo, un ente que pueda ser atemporal y aespacial y con capacidad creadora, no puede ser una mera abstracción. Y yo creo que el análisis filosófico de esto nos lleva a la conclusión de que esta causa se corresponde razonablemente con Dios. Luego, Dios existe. Aquí quiero lanzar mi segundo reto al señor Arbaiza. Señor Arbaiza, lo reto a que me explique cómo un universo que es temporalmente acotado, no puede ser infinito en el futuro, puede seguir, no hay problema, pero que es temporalmente acotado en el pasado al menos, pudo generarse a sí mismo sin necesidad de un creador. Y ahora vamos a mi tercer y último argumento. A este argumento yo lo llamo el argumento antropológico, que se basa en el análisis de lo que es el hombre. Primera premisa, en el hombre existe la conciencia. Esto puede probarse a partir del análisis de 5 operaciones singulares que puede realizar el hombre o 5 características singulares. 1. Trascendencia a la naturaleza. Somos seres que salimos de lo biológico, pero tenemos capacidad de hacer cosas transbiológicas. No nos adaptamos meramente a los ecosistemas. Nuestra cultura o nuestras construcciones culturales pueden romper con la dinámica misma de los ecosistemas. Piense, por ejemplo, en este auditorio, en esta facultad. Es algo transbiológico. No es una adecuación como cuando las aves hacen nidos. Es una adecuación que, en cierto modo, tiene una ruptura con la dinámica misma de lo biológico. Entonces, en el hombre hay la trascendencia de la naturaleza. O piensen en el arte, la poesía, el dibujo, la pintura. Todo este conjunto de cosas no son funcionales directamente ni para la reproducción ni para la conservación. Y eso es una trascendencia de la naturaleza. El arte nos vuelve seres transbiológicos. El segundo fenómeno, o la segunda cualidad, es el tema del pensamiento abstracto. Es cierto que los animales pueden desarrollar a nivel sensitivo de lo corporal una inteligencia muy tremenda, ¿no? O sea, pueden desarrollar operaciones impresionantes, vemos a veces monos o nuestras mascotas que hacen cosas increíbles a veces. Sin embargo, la particularidad del hombre es que su inteligencia, por más mínima que sea, no se queda en el puro nivel sensitivo o material. Nosotros somos capaces de establecer en nuestra mente correlaciones inmateriales entre entes inmateriales. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate cuando tú piensas en las integrales o en las derivadas, cuando vemos cosas de matemáticas en la universidad. ¿Hay un correlato material directo en esa abstracción algebraica? No. A partir de ahí hacemos deducciones y conexiones en nuestra mente. Pero no hay ningún correlato material, es pensamiento abstracto. La tercera característica es la del libre albedrío. Tenemos la capacidad de autodeterminar nuestros actos. Yo puedo poner este papel aquí y luego puedo ponerlo acá. Tengo una experiencia muy primaria de libre albedrío. Y esa sería la tercera característica. La cuarta característica está relacionada con la capacidad de autoconciencia. El hombre no solo siente, sabe que siente, no solo existe, sabe que existe. Podemos entender nuestras experiencias no como meros reflejos de lo que pasa en nuestro mundo externo, sino como en primera persona, como siendo un yo.
Piensa, por ejemplo, en que desde que eres niño hasta ahora sientes que eres la misma persona. El quinto fenómeno es el de los juicios morales. Podemos hacer distinciones entre lo que está bien y lo que está mal. Ahora bien, premisa 2. Esto puede explicarse por generación espontánea, emergentismo material o creación divina especial, o sea, un espíritu. No creo que se explique por generación espontánea. De la nada, nada sale. Entonces paso al emergentismo material. Tampoco creo que sea posible explicar la conciencia por el mero emergentismo material. La trascendencia de la naturaleza sería problemática explicarla desde ahí, porque un ser puramente biológico de repente haría algo transbiológico. Luego, la segunda característica que mencioné, el pensamiento abstracto. Como un ser puramente material puede establecer correlaciones inmateriales entre entes inmateriales, como ideas como Dios, ecuación, número, etc. Con respecto al tema de la libertad, también es problemático explicarlo desde un esquema materialista. Es decir, si en la materia y en la naturaleza las cosas están regidas por leyes, en cambio la libertad implica capacidad de autodeterminación, que no seas determinado externamente por causas distintas a ti. En ese sentido, como en la materia y en la naturaleza hay leyes, me parece que no es un buen modelo explicativo para el problema de la libertad. En cuanto a los juicios morales, diría que la naturaleza es amoral simplemente. Cuando un tigre mata a una cebra, simplemente la mata, pero no la asesina. No hay una categorización moral de las acciones de los seres de la naturaleza. En cambio, nosotros sí podemos hacer esas distinciones, independientemente si son correctas o arbitrarias. Y con el tema de la autoconciencia también está lo problemático. Las células de nuestro cuerpo se regeneran en su totalidad aproximadamente cada 7 años. Si la continuidad de nuestra experiencia como un yo estuviera sustentada en lo material, tendríamos que cambiar de yo cada 7 años. Entonces me parece que esa continuidad tiene que estar sustentada en algo espiritual. Por lo tanto, me parece que la mejor explicación del fenómeno de la autoconciencia, trascendencia de la naturaleza, libre albedrío, pensamiento abstracto y juicio moral es la existencia de un sustrato ontológico en el ser humano que sea inmaterial y que es el que conocemos con el nombre espíritu. Pero como hemos dicho que de la nada nada sale, esto tiene que surgir de algo, y hemos descartado el emergentismo material como explicación. Por lo tanto, hay que apelar a un ser conmensurable con el espíritu, un ser espiritual con capacidad creadora que por un acto de creación especial genere nuestra conciencia. Y ese es el modelo que propone el teísmo y el mejor modelo explicativo dados estos fenómenos. Y ahí viene mi tercer reto. Señor Arbaiza, lo reto a que me dé una explicación consistente y coherente del fenómeno de la conciencia fuera del teísmo. Así pues, tenemos 3 poderosos argumentos para la existencia de Dios. El argumento cosmológico, basado en el inicio del universo. El argumento de la contingencia, basado en el análisis de los seres contingentes. El argumento antropológico, basado en el análisis de la singularidad de lo que es el ser humano. Así pues, todos estos argumentos nos llevan de modo consistente y coherente a la idea de Dios. Por tanto, creo que tenemos en nuestras manos un poderoso caso acumulativo para el teísmo. Y es por eso que yo creo que se constituye como la postura más racional. Gracias. Ahora le damos la bienvenida al señor Luis Arbaiza, quien va a exponer durante 20 minutos su posición. Él representa al ateísmo. Sí, buenas noches. Primero quiero felicitar al señor por haber reinterpretado los argumentos de Tomás de Aquino. Encuentro que los términos que he utilizado son muy distintos a los que utiliza Tomás de Aquino hace más de 1000 años. Pero bueno, me parece interesante que reformulen nuevos conceptos. Pero ya le voy diciendo que estoy en desacuerdo con todo lo que he dicho. ¿Sí? Quisiera pedir también un ejercicio, digamos, de nobleza humana, y esto está muy bajo y esto es muy alto, que nos puede dar una copia al grupo ateo cruda de la información, no editada. ¿Podría ser? Sería un gesto muy cristiano. No hay problema. Ya, correcto. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, bueno, se han formulado los prejuicios contra los creyentes. Bueno, también hay prejuicios contra los ateos, ¿no? Bueno, sí hay una contradicción entre la ciencia y las ideas metafísicas sobre Dios.
básicamente estamos hablando acá de este Dios cristiano. Dos contradicciones grandes. La teoría de evolución está enfrentada a las creencias religiosas. Para empezar, el mecanismo de selección natural del que ha hablado Darwin menciona pues que hay básicamente dos eventos: la producción de diversidad genética a través de las mutaciones al azar, y selección de estas variedades por la selección natural, por la lógica de la selectiva. La intervención de una mano divina en la evolución niega la evolución. O sea, la evolución está diciendo: no hay acá ninguna intervención metafísica de la creación de los seres vivos. Así que sí hay una contradicción, lamento decirlo, entre la teoría de evolución y las creencias cristianas, por lo menos cristianas, ¿no? Pero creo que básicamente vamos a hablar del Dios cristiano, no tanto de miles y miles de historias. Por favor, ¿no? Le pediría no hacer referencia a una creencia determinada, sino simplemente al principio de un ser pues omnipotente e increado. Ok. Ya, bien. Entonces, ese es uno. Dos, otra cosa que niega bueno, ahora voy a pasar a las razones físicas que niegan estos argumentos cristianos, que básicamente son los Tomás de Aquino, más o menos traducidos por el ponente. Este asunto de la contingencia, en realidad yo creo que se está refiriendo a las causas primeras. Creo que eso es lo que habla Tomás de Aquino. Pero el argumento es sencillo, simplemente es así. Todos hemos aprendido que las causas son primero, las consecuencias son después. La teoría del Big Bang, la teoría del origen del universo, habla de que en el mismo origen del universo aparece el tiempo. Entonces no hay un antes ni hay después. Si hubiese una causa del universo material o inmaterial o lo que sea, tendría que haber aunque sea un segundo antes del universo. Y eso es imposible porque con el universo comienza el tiempo. Así que si alguien dice, dado que el universo comenzó efectivamente hace 18,3 billones de años, si alguien dice, antes de eso, un tiempo antes, alguien lo causó, un ente lo causó, no está entendiendo lo que es el origen del universo, que significa que ahí comenzó el tiempo, y ahí comienza la causalidad también. Por otro lado, la causalidad se utiliza para los entes físicos, y me parece muy bien que se utiliza para los entes metafísicos, o sea, que se diga, me parece un abuso decir, en los entes físicos hay causas, que no es totalmente cierto, ¿eh? Ahorita eso lo voy a explicar. Entonces, en la relación entre lo metafísico y lo físico, del mundo y Dios, también hay causalidad. Pero solamente para la causalidad conveniente, ¿no? Por ejemplo, yo digo, Dios, que es metafísico, causa algo físico. Aunque yo he averiguado sobre la causalidad en el mundo, solamente en el mundo físico. Ya, ok. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de a ver si se sigue pensando en la causalidad cuando hablamos, por ejemplo, de una característica que se supone que tiene Dios, que es la totipotencia. Totipotencia significa que Dios puede en cualquier momento levantar, por ejemplo, la silla en el aire o hacer cualquier cosa, intervenir en el mundo. Entonces, estamos diciendo que Dios es capaz de causar algo en el presente, por ejemplo. Y si eso es así, significa de que estamos fallando este famoso argumento de causa primera. Se supone que el argumento es que Dios es una causa primera, ¿no es cierto? O sea que de todas las cosas causadas, si retrocedemos en el tiempo, llegamos más atrás del tiempo, todavía antes que se cree el universo, y ahí está Dios causándolo todo. Ya, pero esto se contradice con la idea de la totipotencia. Pues la totipotencia significa de que Dios no solo es la causa primera, también es la causa tercera, segunda, cuarta, y un montón, porque en cualquier momento puede intervenir, aunque no hay ninguna evidencia que después haya intervenido. Un argumento más contra esta idea es que ¿por qué llamar a la causa primera en caso de que hubiese una causa primera? Y parece que no se puede hablar metafísicamente de causas. ¿Por qué llamarlo Dios? O sea, si yo digo, el universo ha sido autogenerado, en un primer momento se generó una causa primera, que esa causa primera tendría que ser el primer instante del universo. ¿Por qué esa masa material concentrada en un punto del tamaño de un átomo le voy a llamar Dios? Si no es benevolente, si no tiene personalidad, si no tiene totipotencia, no tiene omnisciencia.
No sé si me dejo entender. La causalidad solamente ocurre en el lapso del tiempo. Al comienzo del tiempo está ese motor, digamos, que causa todo. Ya, los científicos lo llaman el primer instante del universo. Ese universo no tiene características divinas ni sobrenaturales. ¿Por qué llamarlo Dios? Ahora, se aplica, entonces simplemente lo podríamos llamar el átomo primordial. Esa es la causa primera, la causa material. Ahora, alguien dice, la causalidad va más atrás. Yo digo imposible, porque más atrás no hay tiempo. Alguien me dice, hay una causa metafísica. Ok, entonces, si la lógica es que incluso las cosas metafísicas tienen que tener causa o intervienen en este modelo de causalidad, Dios como ente metafísico tendría que tener causa. No sé si me dejo entender. Y eso no se ha mostrado. Y no sé, otra vez volvemos a los infinitos. Ahora, pasando al segundo tema, se ha argumentado de que el universo es finito. Bueno, no es ninguna novedad. Bueno, hace mucho tiempo los científicos saben que el universo es finito en el tiempo y también en el espacio. De hecho, hay un concepto que se llama universo de sucesos en relatividad, que significa que hay una serie de objetos en el universo que no tienen ninguna relación con nosotros, que no pueden tener relación con nosotros, porque están demasiado lejos de nosotros. Entonces, ahí hay objetos realmente contingentes. O sea, hay estrellas de planetas que están tan lejos del planeta Tierra que no nos pueden afectar de ninguna forma a nosotros. Pregunta. Esa es la definición de un objeto contingente, algo que está ahí sin ninguna causa. La pregunta es, ¿por qué se creó un universo desmesuradamente grande y una cantidad monstruosa de materia que no puede afectar para nada la vida humana? Si el universo se ha creado para el hombre. Ahora, se han hecho otros problemas, se ha planteado también una lista de problemas filosóficos de difícil solución, como el problema de la conciencia, de la libertad, etcétera, etcétera. Ahora, se dice, utilizando la falacia, me parece que está prohibida la falacia, de la falsa dicotomía. Es algo así como que yo te digo, mira, tú has traído una camisa blanca. No, yo te digo, tú has traído una camisa verde. Tú dices, no, ya, entonces tiene que ser roja. Como si hubiese solo dos opciones. Entonces, si yo puedo ahorita agarrar un manual de biología y decir, mira, nadie sabe qué come el panda rosado que vive en Ucayali. Entonces, basado en ese misterio, yo puedo inventar una falsa alternativa y decir, entonces esto de acá es cierto. Entonces, descubro verdades con la falacia de falsa dicotomía sin saber nada. Entonces, esto es lo que pasa cuando alguien me dice, a ver, yo te reto que me expliques la conciencia, si no, Dios existe. ¿Dónde está la lógica en eso? No hay ninguna lógica. Entonces, si yo te digo, yo te pregunto a ti, dime cuánta plata tengo en el bolsillo, y si no es cierto, Dios no existe. No, pues hay cosas que no podemos averiguar. Sin embargo, sí hay posiciones racionales para explicar estas cosas. Se dijo que el hombre es el único ser que tiene libre albedrío. Un ejemplo era que uno puede poner unas hojas acá o otras allá. Yo creo que un mono fácilmente lo puede hacer, ¿eh? ¿Qué entendemos por libre albedrío? Tenemos por libre albedrío la capacidad de hacer cosas no programadas, hacer cosas que no podemos, que un observador exterior no puede adivinar. La conducta de un pez o de un mamífero son tan complejas que nosotros no podemos adivinar lo que va a hacer. Entonces fácilmente se puede entender eso como libre albedrío. Básicamente la libertad es cuando nosotros nos conducimos al azar. Hay dos formas de conducirnos, determinados por alguna necesidad. Por ejemplo, yo tengo hambre, me voy a comer. Hay necesidad que me indica una conducta. Pero yo también podría, dado si hay dos restaurantes igualmente cerca, ir a cualquiera de ellos, al azar. Esa conducta al azar es lo que nosotros llamamos albedrío o libertad. La libertad es la capacidad de hacer cosas no programadas. Incluso tengo la capacidad de sobreponerme a mi hambre y no comer, teniendo hambre. Nada de eso es misterioso, ni es metafísico, simplemente físico. Los sistemas cerebrales complejos son capaces de interactuar de forma compleja y tener resultados no inesperados. Fácil es teoría del caos.
Todo sistema complejo, con más de 3 variables, ya no se puede determinar. Se dice que la moral también es una indicación de una huella divina en el ser humano. Eso es falso, porque la mayoría de conductas morales parecieran haberse originado en la naturaleza. Un ejemplo de eso es el horror al incesto. No solamente el ser humano y todas las culturas humanas tienen aversión al incesto y medidas para evitarlo. Todas las especies animales, por razones genéticas, tienen esa aversión al incesto. Entonces, al parecer, tanto la aversión al incesto como otras conductas morales, en realidad tienen una lógica natural que se puede explicar y que puede haber sido originado perfectamente en la teoría de la evolución. Ahora, no hay pues entonces ello ningún asunto metafísico. Por último, me da mucho gusto poder hablar sobre una teoría de la conciencia o de la entidad. Me parece que has leído mi blog, te lo agradezco, porque es un problema filosófico que a mí me atormenta, es el problema este de la conciencia. Bueno, hay una posibilidad física de explicar la conciencia. Nuestra mente cambia permanentemente. En el transcurso de esta disertación, mi mente ha ido por aquí y por allá, y ha estado cambiando de forma. Sin embargo, yo soy la misma persona. ¿Cómo explicar eso si no hay Dios? Bueno, para empezar, si no lo explico, de ahí no se colude que haya Dios. Si no lo sé, no se colude que haya Dios. Ya, para empezar. Pero sí puede haber una explicación material para eso. La explicación sería la siguiente. Ustedes saben que la sombra de un objeto, por ejemplo este micrófono, es cambiante y diversa. Sin embargo, el objeto es igual a sí mismo siempre. ¿No es cierto? Entonces, es muy probable que nosotros, bueno, eso lo habla la teoría de física, teoría de supercuerdas, estamos viviendo en un universo en realidad de 19 dimensiones o 11 dimensiones. Significa que hay objetos mucho más complejos que nosotros, y que nosotros percibimos, pero somos objetos de más de 4 dimensiones, pero percibimos 4 dimensiones, o sea, solamente percibimos las huellas de 4 dimensiones en realidad de objetos mucho más complejos. Entonces eso puede explicar por qué nuestra conciencia es cambiante, sin embargo es la misma, porque en realidad es la huella de un objeto que sí es igual a sí mismo, pero de una dimensión superior. Pueden ser más de 5 dimensiones. Eso no riñe con la racionalidad de la ciencia, la explicación material. Y sin embargo es una hipótesis, y aunque esa hipótesis no sea validada, no se colude de ahí. Mira, hay un hueco acá, Dios. No encuentro mis zapatos, se me perdieron las llaves, ya, Dios. No se podemos apoyar la afirmación de la existencia de Dios en la ignorancia, sino que cada vez que algo no sepamos, inmediatamente nos vamos a rezar. La afirmación de que Dios existe debe estar basada en una serie de evidencias que lo comprueben. Y espero no haberme olvidado de alguna de las cosas. Si me he olvidado, hazme acordar, por favor. No ha respondido coherentemente a mi segundo reto. Lo que ha hecho es reformular el argumento. Sí, sobre el ser subsistente. ¿Con qué rellena usted la no, pero lo que pasa es que este asunto tuyo de ser consistente es un capricho tuyo. Es como si tú me dijeras, mira, háblame del hombre con 4 caras y explícame cómo surge el hombre de 4 caras del mundo natural. Si no, Dios existe. Pero yo te digo, tú tienes que probar que existe un ser autoconsistente. Si no lo pruebas, a mí no me vengas a pedir explicaciones de una cosa absurda. Esa es una falacia también. O sea, que yo te digo, mira, explícame la cuadratura del círculo. Si no, Dios existe. Ya, eso es. Aunque me faltan unos minutos, creo que seguimos. Sería todo. Muy bien, hemos terminado la exposición inicial por parte de cada ponente, que ha constado de 20 minutos cada una. Vamos a pasar ahora a la parte de refutación. Bueno, hay mucha gente queriendo entrar, pero ya es peligrosísimo dejar hacer que hagan eso. Puede haber aquí algún accidente y bueno, no deseamos que pase eso, ¿verdad?
Vamos a pasar a la ronda de refutación, decía, que va a constar de 12 minutos para cada ponente. Luego habrá una réplica de 8 minutos para después dar paso a un discurso de cierre de 5 minutos. Se le recuerda al público el mantener las formas. Por favor, no hacer uso de barras, gritar o burlarse, pues. Luego de eso, del discurso final, se va a abrir una ronda de preguntas de 25 minutos, donde ustedes podrán formularlas a mano alzada. Muy bien, gracias. Damos paso al ponente Dante Urbina. El señor Arbaiza habla de falacias. Él ha cometido una falacia blanco móvil. La falacia blanco móvil consiste en atribuirle una postura simplista, fácil o ridícula a tu rival y luego golpear esa postura. El señor Arbaiza no ha golpeado mis argumentos. El señor Arbaiza ha golpeado el muñeco de paja que ha construido para destrozarlo y para hacer parecer que tiene mucha suficiencia con respecto al teísmo. Veamos algunas de las cosas que ha dicho. El señor Arbaiza comienza diciendo que hay una intrínseca contradicción entre Dios y la teoría de la evolución. Eso es falso. En primer lugar, la teoría de la evolución es perfectamente consistente con el argumento de la contingencia de los seres. Es decir, la evolución implica que unos seres proceden de otros, que el conjunto de seres evolucionados son contingentes. Por otra parte, San Agustín, en el siglo IV, es decir, 1500 años antes de que Darwin haga su teoría de la evolución, decía que era perfectamente posible que Dios haya creado un universo con cualidades que se vayan desplegando a lo largo de su historia espaciotemporal. En ese sentido, esa era una hipótesis ya planteada por San Agustín, que no tenía que dejar de creer en Dios para pensar eso. Bien, el señor Arbaiza también comete una falacia de petición de principio. El señor Arbaiza ha dicho que es imposible que hayan causas inmateriales, que puedan haber seres inmateriales que actúen. La falacia de petición de principio consiste en presuponer a priori, antes de cualquier argumentación, que la posición del otro ya es automáticamente errada, sin demostrarlo. Cuando el señor Arbaiza dice que es intrínsecamente imposible que un ser inmaterial pueda actuar, está eliminando desde ya la cuestión de Dios. No está argumentando, simplemente lo está poniendo sobre la mesa y listo. Y lo mismo cuando categoriza a Dios como un círculo cuadrado. Hay que demostrar una contradicción intrínseca en el concepto de Dios tal como yo lo he sostenido. El señor Arbaiza hasta ahora no ha hecho eso. Entonces, plantear que la causalidad es solo para eventos físicos es reducir la cuestión a lo puramente físico. Entonces, el señor Arbaiza, todo lo que existe es físico, Dios no es físico, por lo tanto Dios no existe. Me parece una petición de principio. Ahora, el señor Arbaiza dice, me parece absurdo que un ser inmaterial pueda actuar. Bueno, tal vez sea problemático, sin embargo, es más absurdo que de la nada y por nada salga algo. El señor Arbaiza dice, el concepto de causalidad que yo conozco lo tomo del mundo físico. Bueno, esa es una falacia non sequitur, señor Arbaiza. Del hecho de que el concepto de causalidad lo tomemos a partir del mundo físico, no se sigue que necesariamente se aplique únicamente al mundo físico. Esa fue la falacia que cometió Kant revisando las vidas de Tomás de Aquino. Luego dice que Dios tiene totipotencia, o sea, Dios tiene que actuar en cada evento del universo. No necesariamente. Es decir, por ejemplo, piensa en un futbolista. Cuando un futbolista quiere meter un gol al ángulo, basta que patee con mucha precisión el balón. ¿Acaso tiene que estar tocando el balón a cada instante para que llegue al ángulo? Sin embargo, si tú ves un gol tan preciso, es razonable presuponer que hay alguien que lo pateó y con precisión y con intención. ¿Por qué Dios es la causa primera? Mi argumento no dice que todo tiene causa, señor Arbaiza. Nuevamente falacia blanco móvil. Diríjase a mis argumentos y no a los argumentos que se están inventando. Mi argumento dice, primera premisa, todo lo que comienza a existir tiene causa. El universo comenzó a existir, requiere de una causa. Dios es eterno por definición. Si existe es un ser atemporal, trascendente al tiempo, eterno. No ha comenzado a existir y no hay por qué aplicarle la noción de causalidad. Luego el señor Arbaiza dice, ¿por qué llamarle a Dios a la primera masa del Big Bang, del universo, etcétera? Yo he dicho que Dios es eso, he dicho que Dios es un ente físico. Nuevamente una falacia blanco móvil. Diríjase a mis argumentos, señor Arbaiza. Por eso que parece consistente la refutación, porque no se está enfrentando a mí, sino al hombre de paja que está creando para destrozarlo. Luego, el universo no tiene características divinas, dice, no es omnisciente, no genera conciencia. Evidentemente, justamente porque el universo no tiene características divinas, no es subsistente, no explica plenamente su propio ser. Lo más coherente, dado que el universo es contingente, es plantear que su fundamento está más allá de sí mismo.
¿Qué causó a Dios? Entonces él dice que a Dios lo causó otro Dios y así volveríamos a los infinitos. No, señor Arbaiza, Dios es razón suficiente de sí mismo. Si Él existe, la definición metafísica de Dios es el ser subsistente, un ser que no depende de otro para existir. No tiene por qué decir que este Dios le causó otro Dios, etc. Además, si tenemos un universo que se inició y requerimos de una causa de este universo que tenga que ser atemporal, hay que aplicar el principio de navaja de Ockham, que conocen los filósofos. ¿Por qué seguir y otro Dios, y otro Dios, y otro Dios? Absurdo. Luego, ¿por qué se creó un universo tan desmesuradamente grande que no afecta a los seres humanos? Eso es falso, señor Arbaiza. El señor Arbaiza está centrado en los argumentos del diseño en la biología. Sin embargo, también hay argumentos generales del diseño en la totalidad del universo, en cosmología. Se refiere al problema del ajuste fino. Es decir, piensen en el punto inicial del Big Bang. Hubieron ciertas condiciones. La cantidad de la constante cosmológica, el exceso de efecto de materia con respecto a antimateria, protones, neutrones, la cantidad inicial de ciertos elementos químicos. Ahora, curiosamente, esa cantidad es justo la necesaria para que exista vida consciente. Y eso a mí me impresiona realmente. Tal vez la señora Arbaiza puede pensar, bueno, es como el óxido que surge de un metal, el ser humano simplemente surgió. A mí sí me sorprende que en medio de un universo surja un ser que pueda decir, mira, hay universo, un observador consciente. Ahora, uno dirá, bueno, pero es que el universo necesariamente iba a generar vida. No, señores, básense en la evidencia científica. Los científicos trabajan constantemente con universos posibles que son consistentes con nuestras mismas leyes físicas, pero que no albergan vida, incluso considerando las hipótesis de vida de silicio. De hecho, el astrofísico Roger Perons ha calculado que la probabilidad de que existan seres conscientes en un universo, dado todo el conjunto de posibilidades, se iguala a 10 elevado 1 contra 10 elevado a la 10 elevado a la 123. 10 a la 123, un 1 seguido de 123 ceros. 10 elevado a ese número es el número inconmensurable contra el cual se va a enfrentar el primer 1. Por lo tanto, es sumamente improbable que eso se dé por azar. Y eso depende de todo el conjunto de materia y energía que existe en el universo. Problema de la conciencia. El señor Arbaiza ha dicho que yo he caído en una falacia de falsa dicotomía. Él dice, o tu camisa o bien es roja o bien es verde. No, señor Arbaiza, tiene que hacer un análisis tal vez un poco más técnico del argumento. Es decir, tenemos el fenómeno de la conciencia. Descartamos que había tres posibilidades: que surja de la nada, que surja por causa de lo material o por algo inmaterial. Ahora bien, descartamos como absurdo lo de que surgió espontáneamente. Entonces, si tiene una causa precedente, hay dos posibilidades: que esta causa sea material o que sea inmaterial. No le veo una tercera posibilidad. Y bueno, yo creo que la explicación más plausible aquí, dado el fenómeno del libre albedrío y la conciencia moral, es la existencia de un espíritu con capacidad de estas operaciones, con una capacidad de trascendencia. El señor Arbaiza puede apelar a cosas como la quinta dimensión y todo este conjunto de cuestiones, pero son meramente hipótesis especulativas. Son hipótesis ad hoc instrumentadas por el señor Arbaiza con el fin de eliminar la posibilidad de una explicación espiritual de la conciencia. Nuevamente una petición de principio. Asume desde ya que es imposible, que es como un círculo cuadrado, que es absurdo, y procede desde ahí. El señor Arbaiza ha ridiculizado mi argumento diciendo, si no me explica la conciencia, por tanto Dios; si no encuentro mis zapatos, por tanto Dios. No, señor Arbaiza, el argumento ha tenido pasos deductivos. He dicho, existe tal fenómeno, se demuestra por tal cosa, tiene estos tres modelos explicativos, expliqué por qué son las posibilidades coherentes y analicé la imposibilidad de que puedan ser los dos primeros. Y el tercer modelo explicativo es plausible con los 5 fenómenos: trascendencia de la naturaleza, pensamiento abstracto, autoconciencia, libre albedrío y juicio moral. Con respecto al juicio moral, el señor Arbaiza dice, bueno, pero los mismos animales huyen del incesto. Correcto, y cuando el perro se orina en la sala de la casa, le das con el periódico en el hocico y ya no lo hace. Sin embargo, esto no es el nivel de juicio moral, simplemente son reflejos condicionados o cosas que se aprenden por adecuación al ambiente. En cambio, ¿alguna vez alguien ha visto un perro pensando, teniendo autoconciencia, generando sistemas morales sobre cómo evaluar por qué no orinarse en la alfombra de la sala? Esa es la distinción y la singularidad del hombre, y a mí sí me parece especial. Luego, el señor Arbaiza dice que todo esto es causado por el cerebro, ¿no? Déjenme leerles una cita del mismo señor Arbaiza en su blog. Dice, la bioquímica no puede explicar la conciencia. Cito, según este patrón de evolución, el cerebro es un objeto hecho de células con circuitos eléctricos y mecanismos de reacción.
Esto podría ser perfectamente sin un yo interior. Es decir, bastaría la existencia de la conciencia inerte, pero no ocurre así. Es decir, el cerebro debería ser una máquina química que reaccione muy eficientemente al mundo, pero no tendría por qué haber un alguien. La conciencia vivida sobra, es gratuita, una mácula en la perfecta explicación materialista del mundo. Entonces, el señor Arbaiza dice que todo se explica por el cerebro, pero en su blog reconoce que esa explicación no es suficiente. Entonces tenemos que analizar los modelos explicativos que tenemos disponibles para ver cuál es la inferencia más racional. Luego, el señor Arbaiza apela a la teoría de 11 dimensiones, ¿no? 11 dimensiones inobservables que tienen una estructura matemática. De hecho, me sorprendió ver en su blog, señor Arbaiza, que usted apelaba a la quinta dimensión para explicar la conciencia, algo que no tiene ninguna evidencia científica, y usted mismo reconoce, simplemente dice que la ciencia lo descubrirá en el futuro, y de hecho la teoría que usted cita, la teoría Kaluza-Klein, para la quinta dimensión, está defenestrada por la ciencia. Cito a Hans Ohayon. La unificación de Kaluza-Klein es meramente un truco matemático, al poner las ecuaciones de Maxwell y Einstein en una sola matriz matemática de 5 dimensiones, pero no integraba estas ecuaciones de manera real y físicamente significativa. Argumenta con evidencia física y científica, señor Arbaiza, no con lo que la ciencia va a descubrir en el futuro simplemente porque las especulaciones matemáticas lo dicen. Finalmente, el señor Arbaiza ha seguido ridiculizando el argumento, ha dicho, muéstrame un hombre de 4 caras y ese conjunto de cosas. Es decir, es, claro, muy efectivo trabajar así, pero nuevamente es la falacia del hombre de paja. Entonces, no he visto ningún buen argumento por el lado del ateísmo para dudar coherentemente de la postura del teísmo. Obviamente, esto no significa que yo pruebe el teísmo al 100%. Siempre va a haber un grado de incerteza como en todo conocimiento humano. Sin embargo, como personas racionales, debemos preguntarnos cuál de las dos posturas es más razonable. No va a haber una al 100%, pero sí una que sea más coherente. Gracias. Sí hay una contradicción entre la teoría de la evolución y la idea teísta de que Dios creó al hombre, por la siguiente razón. La idea del teísmo es que Dios creó al hombre, no es que el hombre se creó por las razones que da la evolución. La evolución dice que hay dos motores de la evolución, por supuesto motores ciegos, ¿no? Uno es que aparece al azar información genética, y dos, que esa información genética se encuentra en un contexto en que tiene que competir unas con otras, y eso lleva a un perfeccionamiento de esos entes genéticos. Entonces, la evolución dice que el origen del hombre no es Dios, el origen del hombre es la selección natural. Ahí hay una clara contradicción entre la evolución y las ideas metafísicas de Dios. Otra, es falso que se diga, quizás no me han escuchado correctamente, que yo diga los entes metafísicos no entran en el mundo de la causalidad. Lo que digo es lo siguiente: hay dos posibilidades. Que los entes metafísicos también jueguen con la causalidad. También, o sea, todo lo que yo he descubierto en el mundo material es causalidad para algunas cosas. No te olvides del principio de certidumbre, de la física cuántica, de los famosos misterios del gato de Schrödinger, que se explica que para eventos complejos y para los eventos microscópicos del átomo no podemos hablar de una causalidad burda en que la causa es primero, el efecto después, y para A siempre va a haber B, y B significa que siempre ha habido A antes. En la física cuántica incluso se rompen estos principios de causalidad, lo cual prueba que no todo el universo material es causal. 1. 2. El estado del universo, según los cálculos científicos, en el origen del universo el tamaño del universo era tan pequeño que funcionaba la lógica de la física cuántica. Entonces, es perfecto. O sea, esto es una evidencia de que ese modelo causal universal no existe. No existe en el mundo material, no existe la universalidad de la causalidad. Ahora, tú lo llevas a la metafísica, o sea, tú dices, también en el mundo metafísico hay causalidad. O sea, este modelo lo puedo... Si yo digo, ya, está bien, concedido. En el mundo metafísico también hay causalidad, entonces Dios tiene que tener causa. Y si tú me dices no, porque Dios es la causa no causada, tú estás haciendo la falacia de petición de principio, al decir, mira, yo voy a dudar de todo menos de este concepto, de que Dios es la causa no causada, cuando es contradictorio. Y
Vuelvo a repetir, no podemos hablar de que hay una causa del universo porque nos tendría que haber tiempo, en los términos en los que se ha hablado de causalidad acá, ¿no? Entonces, dado que antes del universo no había tiempo, es imposible hablar de una causa. Y si Dios, y mucho más allá, si Dios está más allá del tiempo, del espacio, es eterno, pero no está en ninguna parte, por lo menos no está acá, si Dios tiene todas esas características, ¿cómo yo puedo decir que él ha estado en ese... Si él está fuera del tiempo, ¿cómo va a ser causa? Si para la causa tiene que haber tiempo. Ya. Ahora, se dice que de la nada sale. Bueno, correcto, me parece. Entonces yo no estoy en desacuerdo con eso. La ciencia no está diciendo que el universo salió de la nada, en el sentido de que estaba, o sea, estaba en el tiempo, y luego pum, apareció, salió de una cortina. El universo no estaba. En ese sentido no se puede decir que el universo salió de la nada, porque salir implica un proceso que hay un transcurrir, y no puede haber antes, no puede haber transcurrir cuando no hay tiempo. El universo es la aparición misma del tiempo. Entonces, ese argumento es absurdo. Ahora, se supone que Dios es la causa primera, ya, y eso también yo he visto desinconsistencias en esa idea de que Dios es la causa primera. Si Dios es la causa primera, ¿por qué ocurre un milagro? Digamos, se multiplican los panes, o se multiplican los peces, o el agua se convierte en vino. Entonces estamos viendo que Dios está afectando al universo después. No es una causa primera, entonces. Por lo menos no es una causa completa. Ya, y por último, y esta es una cosa que pasa con todos los argumentos de Tomás de Aquino. Él dice, vean infinitos, al final, al comienzo está Dios. La perfección, infinitos, ya al comienzo está Dios. La pregunta es, ¿por qué llamar a ese primer objeto Dios? O sea, yo digo, dice ya, todos los objetos son causados por otros, todo tiene un pasado, todo tiene algo que está detrás de él. Según la ciencia, eso sería el átomo primordial que dio origen al universo. Pero ese átomo primordial no tenía conciencia en sí mismo, no tenía bondad, no tenía personalidad, no tenía totipotencia, no tenía omnisciencia, era un estado de la materia súper condensado. ¿Por qué llamar a eso, que lo único que calza en la ciencia como motor inicial sería el primer universo? Ese primer universo, pero ese primer universo es una cosa, sin ninguna características personales o divinas. Entonces, es una falacia decir que esa causa primera es Dios, porque no tiene ningún atributo de Dios. Bueno, efectivamente sí existe un cono de eventos que es el del que habló Albert Einstein, ¿no? Nosotros somos afectados por los objetos que están cercanos, pero una estrella, por ejemplo Alfa Centauro, está a 3 años luz de nosotros. Para que nos afecte, su gravedad o lo que sea, tiene que pasar 3 años hasta nosotros. Pero hay estrellas y galaxias tan lejanas que no cabe todo el tiempo que haya ocurrido en el universo para que nos pueda afectar a nosotros. Eso significa lo siguiente, que solamente una pequeña parte del universo afecta al hombre. El resto, de ninguna forma, aunque explote, reviente, lo que sea, no hay forma de que nos afecte. Está demasiado lejos. Entonces, ¿para qué un universo tan desmesurado que no es capaz de afectarnos? Este es el argumento de la cosmología de otros universos posibles. Me pareció raro que no lo mencionaran porque es un clásico y que se usaran argumentos tan antiguos. Y bueno, ya este es el de la cosmología. Básicamente dice lo siguiente: este universo está calibrado, primero en este planeta, ¿no? Este planeta está calibrado maravillosamente para que nosotros podamos vivir en él, pero ya sabemos que hay billones y billones de planetas y obviamente pues algunos tienen que funcionar. Y los seres que viven ahí piensan pues que su planeta es adecuado para su vida. Entonces se dice, las leyes de la física, las leyes fundamentales, las constantes fundamentales de la física, tienen una medida que permite nuestra vida.
Entonces, de eso se colude de que alguien las ha calibrado para que nosotros vivamos. Ese argumento es un argumento que malinterpreta la causalidad una vez más. Es lo siguiente, es algo así. Imagínense que nosotros salimos y encontramos que la ciudad está mojada porque ha llovido. Entonces yo puedo decir, la ciudad está mojada porque llovió. Pero este razonamiento piensa de otra forma, dice, llovió para que se moje Lima. ¿Por qué? Porque está mojada. No sé si se dan cuenta. Entonces, el universo tiene la forma que tiene actualmente, porque tiene unas constantes universales calibradas de cierta forma. Entonces la gente dice, y el universo entonces se ha desarrollado como se ha desarrollado por esas constantes cosmológicas. Entonces ellos dicen, así como cuando ven la ciudad mojada, alguien calibró para que sean las cosas como es ahora, porque sería imposible que fuera de otra forma. Pero, y ahí viene un segundo argumento contra este, se dice, es posible que esas constantes tuviesen otra cantidad, otra medida. Eso es posible. Materialmente, físicamente es posible. Sin embargo, no es así. Justo son como nos conviene a nosotros. Ergo, Dios existe, alguien lo diseñó, qué casualidad, qué asombroso. Pero en realidad, si nosotros, fíjense en esto, es un poco sutil para entender, pero vamos a ver. Si nosotros podemos concebir que son posibles en la realidad y no en nuestra mente, otras medidas de las constantes cosmológicas, y que es posible que los átomos sean de otra forma y todas las fuerzas sean de otra forma, entonces estamos diciendo que es posible que haya otros universos con otras reglas, ¿no es cierto? Se colude de ahí. Y si eso es cierto, entonces hay una gama enorme, un abanico de universos posibles. Y si hay un abanico de universos posibles, no tiene nada de raro que alguno de ellos pueda caber la vida humana, como esta. Es como si me dijeran, es posible el número 1, yo digamos, a mí me tocó el segundo, el número 2. Él dice, hay del 1 al 100, pero yo digo, si tú puedes pensar que es posible que haya gente que tenga el número del 1 al 100, entonces no tiene nada raro que a mí me haya tocado ese número, no es ninguna coincidencia, porque todos los demás son posibles. Y si me dices, no, esto no es posible, tienes que probarlo, yo te digo, prueba que puede haber universos con otras constantes universales. Y si no lo haces, no me pidan a mí que pruebe el segundo. Por otro lado, es falso que la vida humana, o que la vida, solamente sea posible en estas circunstancias del universo. Una definición, y seguramente lo has leído en mi blog también, y lo has obviado, pero te agradezco que hayas leído lo demás, es que la vida en realidad, si nosotros analizamos la vida natural, solamente es una reacción en cadena, es multiplicación. Entonces, cada vez que un evento produce otro evento, hay vida. Todos los eventos cumplen esa regla y es su esencia. Ese evento no es imposible en otras circunstancias cósmicas, aunque no haya gravedad, no haya fuerza fuerte, no haya fuerza débil, haya otra clase de situaciones, haya otro estado del universo de la materia, ese evento puede ocurrir. Y eso es tan interesante o tan asombroso como la vida. Entonces podría surgir otro universo donde los seres sean extremadamente extraños, con otras dimensiones, con otras formas, con otras reglas, y ellos se preguntarán, mira qué loco, nos tocó un universo que nos permite a nosotros ser así con 7, 8 dimensiones y 4 ojos. Pero no es una coincidencia, sino justamente la diversidad de los universos. Por último, esto de que se ha creído refutar las teorías de supercuerdas de la multiplicidad de dimensiones de la realidad, es una falacia de autoridad, porque entonces tú me estás señalando un físico que no está de acuerdo, yo te puedo señalar 100 físicos que están de acuerdo, y también están en desacuerdo. La idea acá es argumentar, no con argumentos científicos, sino señalar, mira, fulano que sacó su título física dice que no. No, pues eso no tiene importancia. Y por último, si mi hipótesis sobre la conciencia estuviese equivocada, de ahí no se colude Dios, pues es la parte de dicotomía. Si yo no tengo explicación para un fenómeno natural, eso no significa inmediatamente que la explicación es metafísica, simplemente significa que todavía no he encontrado la explicación natural. De hecho, la ciencia y los científicos se dedican a investigar todo aquello que no se sabe. Los científicos no se ponen a estudiar lo que ya se sabe, sino justamente lo que no se sabe. Si no hubiesen huecos en el conocimiento natural, no habría científicos, solamente habría gente que repase las cosas que ya se saben. Entonces, un segundito, aún refutando mi explicación de la conciencia, de la libertad o lo que sea, de ahí no se colude Dios, porque no es la otra alternativa.
sino simplemente que no hay una explicación natural ahora para eso.